así encarcelados en prisión, quizás puede ser en droga, en alcohol, o en los placeres que muchos no pueden dejar. Así podemos ver quizás el enemigo, el diablo, como es principio de la mentira, principio del mal, que hace caer, pone la tentación a muchos y lo oprime y lo atormenta y lo encierra en las cárceles de prisión. Como muchos de los cristianos que hoy podemos ver quizás que han sido atacados así. Porque aquí se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas y le pegaron, lo azotaron con vara y lo metieron en la cárcel. Así de muchos de nosotros también nos puede pasar una prueba tremendo. Quizá alguien una caída puede haber tenido en su vida, un fracaso, quizá en situaciones donde hoy sufren consecuencias, enfermedades. Y la Biblia nos enseña qué es lo que pasó con Pablo y Silas. Esto es la actitud que nosotros debemos tomar. Esta es la respuesta que necesitamos. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de Pablo y Silas, de lo que ellos fueron capaces de hacer, lo que ellos hicieron en ese momento que estaban encarcelados, atados con cadena. Ellos estaban bien asegurados en la cárcel, o sea, estaban bien rodeados por guardias. Ellos estaban bien, en otras palabras, no había más escapatoria. O sea, no se podían escapar, no podían salir. No había otra manera, no hay otra solución para ellos que estar encerrados. Eso era lo que ellos estaban pasando. Como muchos de nosotros hoy en día quizás nos enfrentamos así. Muchos de nosotros quizás rodeados de enemigos, rodeados de males, que muchas veces uno quizás busca escapar de su problema, escapar y salir y no hay salida y no hay respuesta. ¿Sabes qué? Lo más importante que hoy podemos tomar, hoy, un compromiso con Dios, de poder decir, todas las noches me voy a apartar a orar, como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas. Ellos cantaban, ellos oraban, supuestamente eso era lo que hacían todos los días, y no esperó de la cárcel, porque da testimonio los hechos, cómo ellos se unían, se juntaban entre hermanos y oraban, intercedían. Esa era la doctrina que ellos aprendían de entre los discípulos que fue enseñado, Jesús enseñó, y cómo debían orar, y cómo debían de buscar en las vigilias. Amén. Entonces vemos de Pablo, un discípulo, y con Silas, que ellos han predicado el evangelio a todos los carceleros, a todos los que estaban en la cárcel. Ellos escucharon, o sea, los presos que estaban, escucharon la voz de Pablo y de Silas cantando a Dios, orando, viendo milagros también, porque ocurrió un milagro tremendo. Usted va a dar lectura el verso 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, o sea, el milagro que había ocurrido, escuchen, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos. El verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó a espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Podían salir, ya no estaban presos con seguridad, podían salir, correr, huir, los presos, Pablo, Silas, todos podían salir. Ese milagro que muchos lo van a recibir esta noche y lo quieren. O sea, hay una respuesta, hermanos, hermanas, hay una respuesta. Todos nosotros podemos estar quizás en esa situación de Pablo, entendiendo de que ya nada, muchos de nosotros se cansan, ¿verdad? Nos cansamos de muchas situaciones. Muchas veces usted que cada día se empieza quizás sus esfuerzos y lo da todo, y día a día sus esfuerzos que cada momento nosotros tomamos la responsabilidad y pasa un tiempo y todos nosotros nos podemos sentir quizás como los presos. Ellos escucharon a Pablo, a Silas, pero ellos no sabían cómo buscar a Dios. Ellos no sabían qué hacer en esa situación. Ellos estaban en preso por tiempo, pero escuchando a Pablo y Silas,
cantando a Dios, orando. Entonces ocurrió el milagro. Y entendieron todos los presos, entendieron también los que estaban de guardia. ¿Y sabéis lo que sucedió con el guardia? El verso 30, sacándoles, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínate el guardia, el que cuida a los presos. Supone que había escuchado la palabra de Dios. Se supone que ha escuchado el mensaje de parte de Dios. Qué bueno es cuando alguien está orando, está cantando a Dios, está glorificando a Dios, y alguien que escuche las buenas noticias, alguien que se levanta en medio de su problema, alguien que empieza a pasar en esa prueba y tiene la victoria, tiene la salida, y alguien esté atento de tu testimonio, de cómo avanzás, de cómo seguís. Y es como sucede en el carcelero. El verso 30. Amén. Vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esta es la respuesta. Creer que cuando estamos en medio del peligro, orar como Pablo, como Sila, cantando a Dios. En todos los problemas que se te pasan en tu vida, tú puedes cantar y la aflicción se va. Tú puedes orar, se pueden romper las cadenas, se pueden romper las rejas, se pueden salir de la esclavitud. Uno puede salir del problema, puede salir, levantarse una vez más. Hoy yo creo se encuentra la respuesta cuando uno empieza a buscar, empieza a golpear esa puerta y se le abrirá. La Biblia enseña qué sucedió con Pablo y Sila. Ellos tenían la oportunidad de escapar, ellos tenían la oportunidad de salir, porque se habían roto las rejas, había un terremoto, un temblor, que las puertas se le abrieron, las cadenas se rompieron. Esto fue milagro de Dios, esto fue de parte de Dios, que hoy también puede ocurrir en nuestra vida, porque hay muchas cosas que tu vida quizás no puede renunciar, no puede dejar, no puede olvidar. Y las cosas pasadas, las cosas viejas, o las cosas que tú traes a memoria, que te atormenta, te acusa el mismo enemigo, que cuántas veces has cometido error y no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja creer en Dios. Tantas cosas que uno se cuestiona, se pregunta: ¿será que Dios va a hacer el milagro? ¿Será que Dios tiene algo preparado, algo bueno para tu vida? Quizás te preguntaste. Por eso es importante uno comportarse como Pablo y Sila, que él, no importando en dónde estaba, en dónde se encontraba, pero empezaron a buscar a Dios, empezaron a orar. Esta es la respuesta. Cuando uno empieza a orar, está buscando a Dios. Cuando uno empieza a cantar a Dios, es porque está buscando a Dios. Cuando alguien está estudiando la palabra de Dios, es porque tiene un compromiso con Dios, porque quiere hablar con su Padre, porque quiere tener un compromiso cada día de poder aprender y caminar en su voluntad, de poder ser enseñado por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir dando lectura. Vamos a seguir el verso 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Al carcelero que los guardase con seguridad. Estaban bien guardados con seguridad. Dios puede utilizar tu vida hoy, varón de Dios, mujer de Dios. Dios puede utilizar tu vida para hablar a los demás. Dios puede utilizar tu vida hoy. Hermana Ambrosia, Dios te bendiga. Qué bueno que cuando nosotros tomamos un tiempo de poder estar constantemente en oración por alguien, en oración quizás por tu necesidad, en oración por un milagro en nuestra vida que necesitamos. Eso es bueno. ¿Sabes qué sucedió con Pablo y Sila mientras ellos estaban orando, mientras ellos estaban cantando? El carcelero escuchó y les preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestra familia cambie? Para que lleguen muchos a los caminos de Dios. ¿Qué podemos hacer para ganar almas? Es primero orar,
es primero dar testimonio de nosotros. Sé que mucha gente está escuchando y así también está mirando. O sea, ¿qué ocurre en nosotros? Qué buen testimonio tenemos para que la gloria de Dios descienda, para que la mano de Dios descienda y empiece a hacer la obra con cada uno de nosotros. Es importante tomar esta buena enseñanza de Pablo y Sila. Amén. Y así también vamos a ir más atrás. Gloria a Dios. Hechos, estamos ahí, capítulo 16, versos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto es lo que hacía Pablo y Sila. Mira, aconteció que mientras íbamos a la oración, como dijimos, mientras íbamos a la oración. Ahora te pregunto, cada día nosotros tenemos que ir a la oración. Pablo y Sila mientras íbamos a la oración. Esto lo hacían diariamente, todos los días. Seguramente ellos tenían un encuentro con Dios. Iban a la oración o estudiar la palabra. Mientras íbamos a la oración, se nos salió un encuentro, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Amén. El verso 17, siguiendo Pablo a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Por eso, como bien dijimos, mujer de Dios, hombre de Dios, por fuera o por dentro, ¿cómo estamos? Dios conoce nuestra vida. Hay gente que está mirando, tenemos gente que nos rodean y saben, así como esta mujer, esta muchacha, ¿qué les dijo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Verdaderamente se conoce la oración en tu hogar, saben qué es orar, se conoce el fruto que hay en nuestra vida cuando estamos en oración, sabemos cómo orar, sabemos cómo pedir a Dios, sabemos qué es lo que estamos cantando a Dios de corazón o le honramos de labio y nuestro corazón está lejos. Por eso estos hombres de Dios que fueron conocidos y la multitud empezó a azotarle. ¿Por qué? Porque ellos no vivían en lo espiritual. Ellos no soportaban lo que Pablo y Sila estaban haciendo. Por eso hoy en día tomemos en cuenta de que si nuestra vida, así como Pablo, ellos tenían constantemente la oración, constantemente era de orar. ¿Esto era una costumbre o qué era? Esto es un testimonio verdadero que dio ejemplo Jesús. ¿Cómo debemos ir a la oración? ¿Cada cuánto? Porque en tiempo donde los discípulos se querían dormir, el Señor Jesús reprendió a los discípulos. No han podido orar, no han podido velar una hora. Mientras Él iba a orar, Jesús volvía de una hora, le encontraba durmiendo a los discípulos. Y después, la tercera, cuarta vigilia, los volvía a reprender. Oren. Es tiempo en este momento que uno tiene que entrar en oración. Es tiempo, hermano. Estas horas es lo primordial, es lo mejor que podemos ocuparnos en la oración. Es lo mejor que nosotros podemos hacernos un tiempo de poder tener un encuentro con Dios. Solamente nos acerca a Dios por medio de la oración. Cuando usted entra en oración, es cuando más cerca está de Dios. Usted empieza a hablar con Dios. Es cuando más tu vida está más cerca de Dios. Amén. El corazón es reprendido a través de la oración. Nosotros aprendemos cada día a hacer la voluntad de Dios. Porque si no hablamos con nuestro Padre, ¿qué vamos a aprender? Si no le agradecemos a Él, ¿de qué vamos a ser agradecidos? De nada. Entonces nuestra vida
va a correr en peligro, va en serios caminos donde llevan a la perdición. Muchos de nosotros tenemos que entender esto, hermano. ¿Cómo se comportaba Pablo? Ellos siguiendo en camino a la oración, se le presentó una muchacha y los dijo: estos son hombres de Dios, del Hijo del Altísimo. Así nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos la hora 2 de la mañana. Amén. Yo creo que